acetilcolina o glutamato como neurotransmisor, y ejercen una influencia excitadora en las motoneuronas de los músculos extensores. Las acciones coordinadas de las neuronas que conforman el TVL y que aportan la estabilización postural no se conocen bien. Pero si una persona se inclina a la derecha, las fibras del TVL ipsilateral producen la extensión de la musculatura axial y la extremidad izquierdas. A la vez se inhiben los músculos extensores derechos. Estas acciones estabilizan el centro de gravedad del cuerpo y conservan la postura erguida. Tracto vestibuloespinal medial. La acción de la estimulación vestibular en los músculos del cuello se produce principalmente por neuronas del tracto vestibuloespinal medial, TVEM. Estas fibras se originan principalmente en el núcleo vestibular medial, aunque un número menor de proyecciones procede de los núcleos vestibulares inferior y lateral. Al igual que las neuronas del TVL, las células del TVEM reciben información de los receptores vestibulares y del cerebelo e información somatosensitiva de la médula espinal. Las fibras del TVEM descienden bilateralmente por el fascículo longitudinal medial, hasta terminar en las láminas 7A y X de la médula cervical, Fig. 22-16. Estas fibras del TVEM transportan señales excitadoras e inhibidoras, y terminan en las motoneuronas de los músculos flexores y extensores del cuello, así como en neuronas propioespinales. Los efectos de las respuestas inducidas por la función vestibular pueden verse en el reflejo vestibulocervical, que en realidad es una serie de respuestas que estabilizan la cabeza en el espacio. Si, por ejemplo, una persona se cae hacia adelante, las neuronas del TVEM recibirán señales de aceleración lineal hacia abajo procedentes del sáculo, señales del cambio de posición de la cabeza con respecto a la gravedad procedentes del utrículo y del sáculo y señales de aceleración rotatoria hacia adelante procedentes de los conductos semicirculares verticales. Las neuronas del TVEM procesan esta información y transmiten señales excitadoras a los músculos flexores dorsales del cuello, músculos esplenio, espinoso de la cabeza y semiespinoso. Al mismo tiempo se envían señales inhibidoras a los músculos extensores anteriores del cuello. El resultado es un movimiento del cuello hacia arriba, opuesto al movimiento de caída, para proteger la cabeza del impacto. Red VSTIBULOTALAMOCORTICAL tálamo vestibular. Las percepciones cognitivas de movimiento y orientación especial surgen de la convergencia de información procedente de los sistemas vestibular, visual y somatosensitivo a nivel tálamo-cortical. Las neuronas de los 4 núcleos vestibulares se proyectan bilateralmente al tálamo, pero la mayor parte de las fibras terminan en los núcleos del tálamo contralateral, Fig. 22-17. Se ha observado que varias regiones talámicas importantes responden a la estimulación vestibular. Una se encuentra en el núcleo ventral posterolateral, VPL, con algunas células adyacentes localizadas en el núcleo ventral posterior inferior, VPI. Estos núcleos reciben información somatosensitiva y se proyectan al córtex somatosensitivo primario, área 3A, 2V, al córtex somatosensitivo secundario, al córtex parietal posterior, áreas 5 y 7, y a la ínsula del córtex temporal. De hecho, muchas de estas células talámicas son multimodales y responden tanto a la estimulación vestibular como a la somatosensitiva, otras parecen ser puramente vestibulares. Otra zona que recibe información vestibular es el grupo nuclear posterior, PO, que se encuentra adyacente al cuerpo geniculado medial. El PO recibe aferencias auditivas adicionales del colículo inferior e información del colículo superior y de la médula espinal, lo que indica una integración de múltiples señales sensitivas. La información vestibular también se recibe en el pulvinar anterior, localizado dorsal al núcleo VPL, que envía proyecciones al área cortical tercera así como a la ínsula posterior y al córtex temporoparietal, CVPI. Las regiones talámicas representan vías paralelas e independientes de información vestibular procedente del tronco del encéfalo que se dirige al córtex para el procesamiento de la información sobre el movimiento. Nudeo ventral lateral pulvinar anterior núcleo ventral posterolateral y grupo nuclear postenor córtex premotor 6V, FEF. PIVC. Parietal posterior 7, VIP, MIP, MST. Intraparietaj. Somatosensitivo tercera. 2V. Posterior. Y temporoparietal.
PIVC. Surco lateral. Surco lateral. B. Núcleos vestibular. Superior lateral interior. Figura 22, 17. Vía vestibulotálamocortical. A. Los núcleos vestibulares envían proyecciones bilaterales al tálamo y de ahí al córtex. B. En el córtex hay 4 regiones principales que reciben señales vestibulares, las áreas 2V y tercera, el córtex insular posterior y temporoparietal, PIVC, el córtex parietal posterior y el córtex premotor. FEF, frontal eye field, campo ocular frontal, MIP, medial intraparietal, área intraparietal medial, MST, medial superior temporal, área temporal superior medial, PIVC, parietal insular vestibular córtex, córtex vestibular parieto-insular, VIP, ventral intraparietal, área intraparietal ventral. C. Las señales vestibulares son necesarias para la navegación espacial y la memoria espacial en el hipocampo. Y la orientación del cuerpo. En el ser humano, la estimulación eléctrica de las áreas talámicas produce sensaciones de movimiento y, en ocasiones, mareo. Recientemente se ha observado que los pacientes con lesiones del VPL presentan percepciones erróneas de inestabilidad visual vertical y postural. Córtex vestibular. Aunque las señales vestibulares se distribuyen ampliamente por diversas regiones corticales, todas son multimodales y ninguna parece representar un córtex vestibular primario, como el visual o el auditivo. Hay 4 áreas corticales principales que responden a la estimulación vestibular, Fig. 22, 17. Las primeras son las áreas 2V y tercera. En el córtex somatosensitivo primario el área 2 de Mayo se encuentra en la base del surco intraparietal, inmediatamente posterior a las áreas de la mano y de la boca del giro postcentral. La estimulación eléctrica del área 2V en humanos produce sensaciones de movimiento de todo el cuerpo. El área tercera se encuentra en la base del surco central, adyacente al córtex motor, y recibe información de las neuronas talámicas de los núcleos VPL y VPI. Estas células se proyectan al área 4 del córtex motor, por lo que se cree que una de sus funciones es la de integrar el control motor de la cabeza y el cuerpo. La segunda es el área 7 del córtex parietal. También se han observado neuronas vestibulares en el córtex parietal posterior, en el área 7, en el área intraparietal ventral, VI del inglés ventral intraparietal area, en el área intraparietal medial, MIP, del inglés medial intraparietal area, y en el área temporal superior medial, MST, del inglés medial superior temporal area. El área VIP contiene neuronas multimodales que intervienen en la codificación espacial. Las neuronas de las áreas MIP y MST responden a las señales de movimiento visuales, flujo óptico, y vestibulares, para integrar la información relativa al movimiento del cuerpo en el espacio. Las lesiones de las áreas corticales parietales pueden ocasionar confusión en la percepción del espacio. Una tercera región cortical que responde a las señales de movimiento vestibular se encuentra en las áreas retroinsular y de la ínsula granular del surco lateral, y recibe el nombre conjunto de córtex vestibular parietoinsular, CVPI. Muchas células del CVPI son multisensoriales y responden a estímulos de movimiento corporal, somatosensitivos, propioceptivos y de movimiento visual. Los pacientes con lesiones del CVPI presentan episodios de vértigo, inestabilidad y pérdida de la percepción de la vertical visual. En cuarto lugar, en el córtex prefrontal el área 6 y el giro frontal superior reciben señales vestibulares y están relacionadas con el campo ocular frontal, FEF, del inglés frontal eye field. El FEF participa en el control de los movimientos sacádicos y de los movimientos suaves de persecución de los ojos cap. 28. Existe una amplia red de conexiones entre las regiones corticales vestibulares, centradas principalmente en el CVPI. Además de las interconexiones corticales, existen proyecciones corticófugas directas con los núcleos vestibulares, los núcleos parabraquiales y prepósito del hipogloso. Se ignora cómo se origina nuestra percepción del movimiento y de la orientación espacial en estas diversas regiones. Navegación. La capacidad de mantener un sentido de la dirección y de navegar por localizaciones espaciales es una función cognitiva esencial. Los estudios indican que existe un modelo interno de representación espacial de nuestro entorno, mapa cognitivo, que se emplea para la navegación.
Determinadas células del sistema límbico y del hipocampo intervienen en las tareas de navegación, su lesión altera diversas capacidades espaciales y direccionales. Se han identificado 3 tipos de células que contribuyen a la orientación espacial, a saber, células de lugar, células de red grid LSJ y células de dirección de la cabeza. Las células de lugar se encuentran principalmente en el hipocampo y descargan en función de la localización del animal en el entorno. Las células de red del córtex entorrinal responden a la localización espacial en un patrón de mosaico. Las células de dirección de la cabeza que se encuentran en el tálamo dorsal anterior descargan en función de la dirección de la cabeza del animal, con independencia de su localización o de su conducta. Estas regiones tienen interconexiones que se cree que actúan conjuntamente para proporcionar orientación espacial, memoria espacial y nuestra capacidad de desplazarnos a lugares aprendidos, como conducir hasta una tienda o caminar por nuestra casa a oscuras. Las células de lugar y las de dirección de la cabeza dependen de que el sistema vestibular mantenga su capacidad de adaptación. No se conoce bien la vía por la que las señales vestibulares llegan a la red de navegación. Pero los pacientes con alteraciones o lesiones del sistema vestibular, el hipocampo y las regiones dorsales del tálamo pueden presentar déficits graves de su capacidad de orientarse en entornos familiares, desplazarse de un lugar a otro o incluso de encontrar el camino a casa. Mareo y vértigo. El mareo es un término inespecífico que, por lo general, se refiere a una desorientación espacial, con sensación de movimiento